No, espinita ninguna. Vamos a ver. Es que la Galamana le recuerda a mucha gente en segunda B. Pero es que cuando yo entré, estaba en primera regional y para descender a segunda. Quiere decir, cuando en el 79 hubo problemas en la Gramenet y la verdad estaba más de segunda regional que de primera. Y la gente tiene que recordar el ascenso a preferente, tiene que recordar el ascenso a tercera, el ascenso a segunda B, el ascenso a tercera del filial, que lo teníamos en primera catalana, y sobre todo, y lo más bonito, 82 ascensos consecutivos del fútbol base, porque todos los equipos fueron de nueva creación. Y creo que eso es lo más bonito, 72 ascensos. Miremos cómo quedó la Gramenet en el 2003, que tuvimos un gol en Irún de subir a segunda A, un poco de espina ahí, un gol. Saura toda la portería para ahí, la tiró para afuera y no pudimos esto. Pero sí que es verdad que estuvimos 5 años siendo el tercer club de Cataluña, 5 años. Cuando he visto de gente que nada tiene que ver con el deporte, que nada tiene que ver con el fútbol, han aparecido aquí, después de marcharme yo, han aparecido, no sé si 7 o 8, o no sé cuántos presidentes, pero ninguno lo he identificado ni con la Gramenet, ni con la ciudad, ni con nada. Son gente que han aparecido por aquí. Sentir, yo ya lo único que hago, y con lo que me comprometí en la asamblea, que dije que mientras que la Gramenet estuviese y la fundación fuese la gestora del campo, estaría con nosotros aquí. No solamente esto, nada más hay que decírselo a sus entrenadores, a los jugadores, qué comportamiento está teniendo la fundación con ellos. Le damos horario por encima del que pertenece, le damos el servicio médico, el servicio de fisio, el del material deportivo que no tienen, porque aquí no aparece nadie y estamos los que estamos y ellos están identificados con nosotros. Pues si nosotros no hubiésemos tomado la iniciativa esta, ¿qué sería ahora después de la venta del fútbol base de la Gramenet hecha a Hospitalet? ¿Qué hubiese sido del campo? Hubiese quedado huérfano todo esto. Yo sé que son distintos, no es porque los entienda, porque yo he salido del catalán y el castellano no entiendo ninguno, pero bueno, son bonitos y esto es de lo que creo que Santa Coloma puede presumir, de lo que es la integración. No hay otra cosa mejor que el fútbol o el básquet o cualquier otro deporte para integrar, pero el deporte competitivo y colectivo aún agrupa más la integración. Imaginaros un proyecto con con 4 preferentes y 2 primeras, ya de entrada. Imagínate que hemos adelantado ya 4 años. Si hubiésemos empezado de cero, teníamos que estar 4 años para llegar donde estamos ahora mismo. Y actualmente estamos liderando 6 clasificaciones. Yo no descarto de que mañana haya un senior por ahí, no descarto. Tampoco, yo soy un hombre que cuando tengo la perdida digo, le he cazado. Mientras tanto, ya sabéis lo reservado que soy esto, porque lo hemos demostrado con todo nuestro esto. Nunca dijimos que teníamos el campo, aunque ya lo habíamos negociado. Nunca dijimos que teníamos categoría hasta que la tuvimos inscrita en la federación. Nunca decimos una cosa ni otra. Y yo estoy mirando cosas, y yo siempre miro. Dije a Preve una cosa, después de consensuarlo con quien tuve que consensuarlo, con mi junta. Dije que quería un himno, porque yo ya esto lo tenía hace 8 meses en la cabeza. Y dije, quiero un himno que sea rico en todo, que tenga pues su mayoría de letra en catalán, que tenga una pincelada de castellano y sobre todo que sea distinto. No quiero un himno para dormirme, ni que siempre diga con el mismo, que se parezcan, porque todos los himnos se parecen mucho y este es distinto, será mejor o peor, pero es distinto. Participa la rumba catalana, la clásica, no la de qué bueno sirve para ti, ¿me entiendes? La clásica. Y después tiene un ramillete de verdiales, rondeños que le enriquece aún más. Y eso es y esto es lo que es Santa Coloma, un poco esto. No tenemos que salirnos de Santa Coloma para hacer un himno. El himno tiene eso que tiene que tener, sabor 100% colomense. Hacer cosas, ahora estamos poniendo la publicidad, que no da tiempo a poner a todo, porque este campo no tenía un céntimo de publicidad, no había nada en publicidad. Nosotros hoy en día ya tenemos vendidas más de 20 vallas publicitarias. Este campo tenía muchas miserias, bancos rotos, no estaba pintado nada, las luces no funcionaban. Hoy en día la gente ya
se lo piensa para comer pipa en la grada, porque se le dice, mire que después que viene a barrerlo, hombre, no lo haga usted esto. Ya la gente no salta por encima de los bancos y le rompe. Cuando yo vi el campo en el mes de julio, y yo, de verdad, primero empecé por el bar. Digo, oye, le diseñé una terraza para que y ahora se pondrá otra a la izquierda, para que los papás puedan degustarse su cerveza y ver a los niños jugar sentados en una terraza. ¿O no tenemos categoría nosotros en Santa Coloma para esto? Claro que tenemos categoría de directivos y otras que no son de directivos que también lo estamos haciendo. Hemos puesto en curso cerca de 30.000 euros de lotería y los padres se sienten tan agradecidos que la mayoría de ellos la están vendiendo. ¿Por qué? Porque si un padre su hijo está bien atendido, y que conste que todavía no hemos llegado nosotros donde queremos llegar. Pero claro, si un padre dice, mi hijo se lesiona y hay un fisio desde las 5 hasta las 10:30 de la noche de guardia. Hay un médico que pasa 2 o 3 días, consulta. Tenemos una página web y tenemos un Facebook que nos informa de todo, horario, desplazamiento, todo esto. Un periodista que nos informa de todo. Tenemos educador, tenemos un director deportivo que ha jugado en segunda A, en segunda B, ha entrenado Hospitales, ha entrenado Español, ha entrenado a la Gramenet, como García Escribano. Un chico como Rovira que está en juvenil, Ismael Poveda, que es uno de los mejores técnicos de preparación física, que es el que prepara todo el volumen de preparación de todos los equipos. Cuando un papá ve limpieza, los equipos de fútbol se piden hoy y a los 15 días, máximo a los 20, ya lo tienen los chicos. Pues todo lo que no pasaba está pasando ahora, y cuando un padre ve que su hijo está asistido, pues oye, está con la entidad y los padres están colaborando muchísimo con la entidad, en todos los aspectos. Siempre hay alguno olvidadizo, que no paga la cuota, que no paga ropa al niño, pero bueno, siempre hay olvidadizos, siempre hay olvidadizos. ¿La fundación? Y por eso tuvimos la aceptación de padres chicos y hijos. Pero sí que es verdad que nosotros lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo, pero por encima de nuestras posibilidades. Le voy a dar un dato. Los directivos tenemos que buscar en la calle más del 65% del presupuesto. Con eso se lo digo todo. Con eso ya está dicho todo. Tenemos un anagrama que para mí es muy bonito, hecho por Peponio. Nombre, el profe, ha sido profesor, poeta, esto lo ha sido, maestro. Sí, el maestro, no sé. Entonces, este hombre ha hecho, tenemos un anagrama, tenemos un himno. Nuestros chicos creo que están bien atendidos. El campo está bien atendido. No ver eso. Ahora el lavabo que lo corté. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Ahora se pintará. Y habrá una limpieza diaria sobre ello. Porque yo entré allí y el cloroformo creo que me afectaba menos que lo que entraba ahí. Y todas esas cosas están poco a poco, porque todo no lo podemos hacer. Te concreto. Yo he tenido y tengo y tendré una magnífica relación con el Badalona. En mi época se le han cedido más de 20 jugadores al Badalona. Incluso se le ha pasado la ficha para que jueguen al Badalona. Si eso ocurre, yo al día siguiente dimito. Nosotros necesitamos este campo y no queremos inquilinos, no porque no queramos, sino porque no podemos acogerlos. Y yo creo que la pregunta, yo creo que es un rumor, porque a mí ni me ha dicho el concejal de deporte, ni la alcaldesa, que el otro día tuvo una visita aquí, fue muy cordial, nadie me ha dicho. Pero yo le digo a usted que si a mí me mete un inquilino exterior, cuando yo voy de horarios fatal, no me queda otra solución que decir, no estoy contento, pues mire, yo, lo mismo que esté 23 años, ahora nada más he aguantado 6 meses. He estado por hacer un acto colomense. No hemos invitado, podíamos haber invitado hasta el mismo presidente de la Generalitat y a lo mejor hubiese venido. Pero este año he querido que sea solo un acto colomense. Solo un acto colomense. No, y ya digo, aquí se apuntaría todo el mundo, pero no hemos querido esto, hemos querido que sean nuestros políticos locales y nuestra afición local, nuestros niños, los que disfrutemos de esto. Ya habrán más ocasiones para invitar desde el presidente de la Generalitat hasta los consejeros. Pero ahora lo que hemos hecho es hacer un acto colomense. Y me he disculpado entre todos y he dicho el por qué nos invitan, porque quiero que sea un acto colomense. Sí.